A ver, ¿qué se supone el mundo dice que se celebra hoy? El nacimiento de Jesús, la Navidad, otros dicen que la Nochebuena. ¿Y por qué es Nochebuena? No es la planta. Porque dicen que nace Cristo. Dicen, y yo se lo decía hace un rato cuando empezábamos, creo que el mundo en algún momento es importante que se acuerden que por lo menos algún día nació alguien que nos vino a dar salvación y vida eterna. Eso es bueno, pero realmente Jesús no nació en diciembre, y menos el 25. Ahorita vamos a ver a la luz de la palabra, es algo sencillo de explicar, pero es importante que usted tenga los argumentos bíblicos para saberlo, porque es importante conocer cómo puedo defender lo que creo si no lo conozco. Teniendo bases conforme a la palabra, entonces yo puedo decir en qué fecha aproximadamente pudo haber nacido Jesús, porque no hay una fecha exacta, porque la Biblia no lo enseña, y hay una razón muy clara. ¿Por qué? Porque si nosotros supiéramos la fecha exacta, haríamos lo mismo que hace el mundo. Exactamente lo mismo. Ahora, aquí yo quiero aclarar varios puntitos rápido, porque no quiero que se quede nada en el aire. ¿Es mala la convivencia familiar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A Dios le complace que como familia podamos compartir la mesa, podamos tal vez hacer una cena especial, porque entiendo que son fechas donde muchos hermanos o familias que están en otros estados o tal vez en otros países se pueden reunir. Son de las pocas fechas donde las familias completas tal vez se puedan reunir. Eso no es malo. El problema es lo que se hace dentro de las reuniones y que se nos olvida por completo lo que se supone que estamos celebrando. Ahora, y lo aclaro, la Biblia tampoco enseña que celebremos el nacimiento de Cristo. La Biblia enseña que lo que tenemos que celebrar es la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que en sí la Biblia nos enseña, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy vamos a conocer, y yo sé que tal vez algunos ya lo saben, porque esto es algo que yo ya enseñé hace algún tiempo, y no es una enseñanza mía, porque tampoco puedo decir es mi enseñanza, Dios me lo reveló. No, hermano, hay muchos pastores que estas enseñanzas se han dado ya hace más de 30, 40 años, o sea, ahí está la información. El problema es que a veces nos falta estudiar, el problema es que nos falta conocer, y dice la palabra de Dios en Oseas que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué hay iglesias que se atreven a celebrar la Navidad? Perdóneme, por falta de conocimiento. ¿Por qué introducimos árboles de Navidad en las casas o en las iglesias? Por falta de conocimiento. Los pinos son bonitos. Yo le preguntaría, ¿por qué no mete un pino en mayo en su casa? Si está aquí, ¿por qué solo en estas fechas? Pero bueno, la palabra Navidad habla de natividad, o sea, repita conmigo, un nacer de nuevo. Le decía, en estas fechas normalmente la mayoría de las personas celebra el nacimiento de Cristo, pero Jesús no nació, y ahorita lo vamos a ver. Jesús nació más o menos entre los meses de septiembre, octubre, y ahorita lo vamos a ver. En el Antiguo Testamento vamos a ver con mucha claridad cómo Dios, repita conmigo, estableció 7 fiestas solemnes que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Repita conmigo, el pueblo de Israel, no la iglesia. ¿Escuchó? El pueblo de Israel, no la iglesia. Pero es importante conocerlas porque a través de ellas hay una luz espiritual para nosotros. Pero
las fiestas solemnes que el Señor estableció son para la nación de Israel, no para nosotros. ¿Ok? Entonces le comentaba, y una de estas fiestas donde nuestro Señor Jesús nació, se celebra la fiesta de los tabernáculos. Y ahorita lo vamos a ver, así que no se preocupe y espero que traiga que anotar para que no pierda de vista nada. Hoy vemos que en la actualidad hay una gran variedad de fiestas. Por ejemplo, mi hija me preguntaba, oye papá, ¿qué son las posadas? A ver, usted que iba a las posadas, ¿qué son las posadas? ¿O no le gustaba ir a romper piñatas? Y no andamos ahí pidiendo posadas. Oh, la Pronovich. Y ahí con sus velitas y tocando puertas. ¿No? Ya hasta se le olvidó, gloria a Dios. Y luego rompiendo piñatas. Entonces, en el mundo hemos hecho de muchas cosas fiestas, pero creemos que a través de ellas muchas agradan a Dios, y no es así. Muchas de estas fiestas consisten en ritos, alimentos, bebidas, vestimentas, comportamientos inapropiados, modas, conducta desordenada, borracheras, un gran etc, etc, etc. Mañana, ¿cómo va a estar la gran mayoría de las personas? Qué bueno que no más fueran desvelados, borrachos y otros hasta crudos, pero están celebrando según el nacimiento de Cristo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Vamos a ver que primero vamos a ver un avistamiento angelical. Porque, hermano, la Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de profecías, y vamos a ver cómo estuvo profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a entrar en materia. Y el ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Quiénes estaban ahí? Unos pastores. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, repita conmigo, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. El hecho más grande de la historia ya ocurrió hace más de 2000 años. Y qué increíble es darse cuenta que hoy el pueblo de Israel sigue en espera de un Mesías, de un Salvador. Y profetizado especialmente por Isaías, pero también hubo otros profetas, tanto mayores como menores, que profetizaron acerca de Cristo. Pero el que más profetizó sin duda fue Isaías, y es conocido como el profeta mesiánico. El anuncio que vimos, que acabamos de leer, vino a unos humildes pastores, ya que hay una pequeña señal. Si hubiera sido en invierno, ¿usted cree que iban a estar los pastores en la noche pastoreando? Por supuesto que no. Y le podemos preguntar ahorita a Alejandro, que viene de la sierra de allá de Guerrero, que aunque se supone que es una zona de calor, en la noche es otro el tema. Pero bueno, las buenas nuevas acerca de Jesús, de nuestro Salvador, repita conmigo, llega a cualquiera que tenga un corazón humilde. Solo Él necesita un corazón humilde. No importa nuestra posición económica, no importa nuestra posición social, si tenemos un corazón humilde, Jesús está ahí para nosotros. ¿Cuántos decimos amén?
Dígale a que tiene a un lado, no pienses que Cristo necesita cualidades extraordinarias en ti. Él solo quiere un corazón humilde. Él solo desea de ti un corazón humilde. Y hoy quiero hablar con ustedes solo 5 profecías acerca de esto. Hay muchas más, pero quiero enfocarme solo en 5. Primero, de un nacimiento. Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque ya aquí ya está profetizado. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la escritura: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. Bien. Conocemos aquí un poquito el contexto. Sabemos que aquí es cuando Dios empieza a preguntarle a Adán que dónde estaba, que qué había pasado, y usted conoce la historia. Adán le dice: la mujer que tú me diste me dio del fruto. La mujer dijo: la serpiente vino, me engañó y comí del fruto. Y es aquí donde Dios maldice a la serpiente y le dice: ahora sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Sí? ¿De qué está hecho el hombre? ¿De qué está hecho el hombre? Entonces, ¿cuál es el alimento preferido de Satanás? El hombre. El polvo. Entonces vemos aquí con mucha claridad cómo el Señor dice: y pondré enemistad entre tú, o sea, le está hablando a la serpiente, y la mujer. ¿Y quién es la serpiente? Según Apocalipsis, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que el Señor le reprenda en esta hora. Y la mujer es una figura de la iglesia. Entonces ya hay una enemistad entre la iglesia y la serpiente. Pero dice aquí: y su simiente, entre tu simiente, o sea, entre la simiente de entre su genealogía, entre su generación, de la serpiente, pero también de la mujer. Si estamos aquí. Entonces ya vemos que aquí estaba profetizado que iba a venir nuestro Señor Jesucristo a brindarnos salvación para el perdón de todos nuestros pecados. En el hebreo, nacimiento, o más bien la simiente, tiene que ver, repita conmigo, con un nacimiento especial. Y escucha esto: la simiente, ¿dónde cree que pertenece? ¿En la mujer o en el hombre? A ver, ponga atención. El vientre de la mujer sirve para dar vida, pero el que pone la simiente o la semilla es el hombre. Oh, ¿sí está aquí? Oh, despierte, dígale que despierta. Espero que usted esté anotando, porque le decía yo a Anaí, yo no repito temas, y esto fue una excepción, porque esto ya lo prediqué hace como 7 años aproximadamente, o tal vez más. ¿Sí estamos aquí? Entonces vemos, esto es indicativo de que el nacimiento virginal de Dios hecho carne es Cristo Jesús. Es ese nacimiento especial. Y le decía, desde que entró el pecado en la humanidad, inmediatamente el Señor da una solución al problema. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, tu simiente y su simiente. Amén. Él inmediatamente, el Señor, da una solución al problema. Y cuando dice esa enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, dice, la simiente se refiere a familia, generación, y está hablando de una sola simiente. En otras palabras, está hablando del nacimiento de Jesucristo. A los pastores se les habló esta promesa cumplida en Génesis. O sea, esta promesa de Génesis, a esos pastores que se les anunció las buenas nuevas de que había nacido Cristo, el Mesías, el ungido,
ya estaba profetizado en Génesis 3:15. ¿Sí está aquí? ¿Sí está tranquilo? Vamos apenas, como dirían por ahí, calentando motor. Presta atención ahora. Siguiente profecía. Una naturaleza divina. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Ya está hablando de Jesús. Amén. Pero vean la naturaleza divina. Era, obviamente, para que él pudiera nacer necesitaba un vehículo, un vientre. Dios haciéndose carne en Jesús. Aquí ya vemos la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Ahora acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. Este breve himno que Pablo está diciendo aquí en 1 de Timoteo confirma, repita conmigo, la humanidad y la divinidad de Cristo. O sea, Cristo tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. En él estaban esas dos naturalezas. Dios mismo tomando la forma de hombre. Y se acuerda, si seguimos leyendo en Lucas, vamos a ver que el ángel del Señor le dice a María: y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, o Dios con nosotros. El mismo Dios todopoderoso haciéndose carne. Y claramente aquí Pablo, vea qué hermoso himno dice aquí. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones. ¿A quién estamos proclamando entre las naciones? Creído en el mundo. Hoy lamentablemente mucha gente solo se acuerda de Jesús, seguramente solo hoy 24 o 25 de diciembre. Jesús fue hombre, fue la encarnación de Jesús, la base de nuestra justificación con Dios, porque fuimos justificados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? La resurrección de Jesús demostró el poder del Espíritu Santo que estaba en él, según Romanos capítulo 8, versículo 11. Y apenas vamos, pero necesito darle toda esta información para que vayamos viendo. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. O sea, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús ahora está en nosotros. Visto por los ángeles y recibido arriba en la gloria. Jesús es Cristo, Jesús es divino. No podemos agradar a Dios por nosotros mismos,
por muy buena persona que tú puedas ser, por muy dadivoso que tú puedas ser, por muy buenas obras que tú puedas hacer, porque el único que nos pudo justificar delante del Padre es Jesús. Nadie aquí. Es más, cuando a Jesús le dijeron, es que tú eres bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos, Él es bueno. Y mire, Jesús lo estaba diciendo. Jesús vivió una vida perfecta y es un perfecto ejemplo de cómo deberíamos nosotros vivir. Como Dios, Jesús nos da el poder para hacer lo correcto. Es posible tener una vida piadosa siguiendo a Cristo. No es sencillo, no es fácil, pero sí se puede lograr. Tercera profecía: su lugar de nacimiento. Solo imagine por un momento. ¿Sabe cuántas aldeas había en Israel en ese tiempo? ¿Sabe cuántas? ¿Me permite darle solo una cifra? 1400 aldeas. 1400 aldeas en Israel. Pero estaba profetizado que Jesús iba a nacer ¿en dónde? ¿En dónde? Dígalo sin miedo, si se equivoca no pasa nada. ¿En dónde? En Belén. Y estaba profetizado. De 1400 aldeas que había en Israel, se profetizó que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesús iba a nacer en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí ya estaba profetizado que nuestro Salvador, nuestro Señor, iba a nacer en Belén. Y Belén significa, repita conmigo, casa del pan. Y Jesús dijo que Él era el pan de vida. Es ese pan que descendió del cielo. ¿Usted cree que es casualidad? No, hermano. Y todo el Antiguo Testamento está plagado y todo habla de Jesús. El maná que descendió del cielo en el tiempo del Éxodo para alimentar a la nación de Israel. Algunos estudiosos dicen, o teólogos, dicen que eran como unas pequeñas obleas que hasta tenían un saborcito como a miel. Eso es lo que dicen ellos. Imagínense, todos los días ellos se levantaban, iban y tenían que recoger su porción como familia, todos los días, y no les faltaba. Y el día viernes, un día antes del Sabbat, ellos tenían que recoger una doble porción para que el Sabbat no trabajaran, no hicieran ningún trabajo. Y era interesante porque había familias que de repente decían, por si las dudas voy a recoger un poquito más, no vaya a ser que mañana no haya. Y cuando eso ocurría, todo se agusanaba y se echaba a perder. Interesante, porque solo lo que ellos recogían del viernes para el Sabbat, eso no se echaba a perder, quedaba intacto. Pero así como muchos de ellos en ese tiempo rechazaron el maná, y se hartaron del maná, hoy mucha gente no quiere saber de Jesús. Hoy con una facilidad le damos la espalda a Dios.
con una gran facilidad. Nos olvidamos de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de lo que hizo alguna vez por nosotros. Hoy con una gran facilidad. Yo espero que usted no lo haga, porque Jesús dijo que Él era el pan de vida, ese pan de vida que descendió del cielo, y que el día que tú pruebes y comas de ese pan, no volverás a tener hambre jamás, porque Él es ese pan de vida. Nuestro amado Señor Jesús, el Rey y Mesías, Miqueas predijo con una exactitud cientos de años antes el nacimiento de Cristo, Belén. Y muchos conocemos la historia porque tal vez hemos visto películas con nuestros niños, y pues de repente eso nos ayuda. Usted recuerda que José y María tenían que regresar y ya estaba todo ocupado, ¿se acuerdan? Y de ahí viene una tradición, ¿verdad? Que hoy la gente celebra con una... Por ejemplo, ayer le hablo a mi hermano, porque estábamos viendo unas cosas, y resulta que los acabamos de dejar en la casa. Ahí estaban en casa, ¿cierto? No, mi mamá y mi hermano, en casa de mi mamá, ahí estaban. Y de repente les hablo, ¿y dónde? No, es que venimos a comprar un nacimiento. ¿Usted pone nacimiento? Ya no pone. Es que de ahí viene una tradición. Usted conoce, mire, cuando vamos a ser honestos, podemos abrir nuestro corazón así de manera... Usted sabe cómo me gusta hablar a mí, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no llegamos a poner árbol en casa? Y llegamos a poner nuestro nacimiento, la verdad. Y hay hasta lucecitas y vamos a comprar, y nuestro niño y nuestro muñequito ahí, ¿verdad que sí? Y mire, yo lo digo con mucho respeto, porque no lo hago con la intención de ofender a nadie, ni mucho menos a quienes nos escuchan y nos ven. No es la intención. La intención de poder estudiar la palabra es que Dios abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder conocer la verdad. Y la Biblia dice que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Digo, en su momento la gran mayoría lo hicimos, y yo no juzgo a quien lo haga, pero sí lo invito a que estudie y reflexione lo que se está haciendo. Entonces usted sabe que en la tradición se pone el arbolito, se pone el nacimiento, se pone a los pastorcitos ahí, se pone a la ovejita, se pone animalitos ahí, ¿verdad? Para no entrar en detalles ahí de animalitos, se pone un pesebre, porque vemos que la Escritura dice que Jesús nació en un pesebre, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació en un pesebre. Y luego vemos que también ahí van los tres los tres reyes magos. Y yo le he puesto aquí los nombres de el malhechor, el te va a asaltar y el que te hace gastar. Y la Biblia no dice que tengan tres, que se llamen así. Solo dice que vinieron unos magos de Oriente. ¿Y a dónde cree que llegaron? ¿Llegaron al pesebre? No. Si a ellos se les reveló por medio de una estrella, que lo vamos a ver un poquito más adelante, si a ellos se les reveló que iban a ser el rey de los judíos, y en ese tiempo reinaba Herodes, ¿a dónde cree que iban a llegar esos magos? A ver, hermanos, usemos un poquito el sentido común. Si el que gobernaba en ese tiempo era el rey Herodes, y se les había dicho a estos magos de Oriente por medio de una estrella que iban a ser el rey de los judíos, ¿a dónde cree que iban a llegar los magos? Al templo donde o al reino donde estaba Herodes, ¿verdad? El lugar donde reinaba Herodes, el palacio donde reinaba Herodes. Y ahí llegaron. Esto nos enseña algo con mucha claridad, que cuando ellos fueron a visitar al Señor Jesús, ellos ya estaban en su casa.
María y José ya estaban en su casa, no en el pesebre. Si estamos aquí, ahorita lo vamos a ver. El Rey eterno de la línea de David, prometido, que vendría a vivir como hombre, había vivido por siempre desde los días de la eternidad. Aún siendo eterno, Jesús es eterno. Entró en la historia de la humanidad como un hombre llamado Jesús de Nazaret. Jesús, nuestro amado Jesús, entró a la historia de la humanidad. Ahora acompáñeme por favor a Juan capítulo 7, verso 42. ¿Tienen mi apuntador aquí? Okay, gracias, hijo. ¿Qué dice la Escritura? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Mire, ¿sabe? Hay más de 300 profecías que se han cumplido acerca de Jesús. ¿Y sabe cuál fue la única que los eruditos y los fariseos de aquel tiempo desecharon? Que él no podía ser el Salvador, a pesar de que cumplió con tantas profecías. Y ahora estamos viendo 5, o vamos a ver 5 nada más. ¿Sabe por qué dijeron ellos que no podía ser el Mesías? Porque no unió a las 12 tribus de Israel, porque no las pudo unir. Pero no es porque no haya tenido el poder de hacerlo, sino porque no quisieron. ¿Cuántas veces Jesús se levantaba y decía y lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas? ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? ¿Se acuerda con lo que terminamos el día miércoles aquí, que le dije? Hay un poder tan grande que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío, porque tú y yo decidimos qué hacer. O sea, tú decides creer o no creer. Tú decides perdonar o no perdonar. Decides amar o no decides amar. Dios le puede dar una orden al viento y el viento se calma o llega con gran fuerza. Dios le puede hablar a la tierra para que tiemble o deje de temblar. Dios le puede hablar a un océano para que se formen olas grandes, o puede traer una paz, una quietud. O sea, Dios le puede hablar a toda la creación y la creación le obedece. Y el ser humano es el único, junto con los ángeles, que tienen libre albedrío para tomar la decisión. Porque Dios no quiere robots. Dios lo que quiere es gente con un corazón que le ame, con un corazón que tome la decisión de adorarlo, de buscarlo, de obedecerlo. Eso es lo que Él está buscando. Y entonces aquí podemos ver en este versículo que Jesús proviene de una realeza, porque David fue rey. Ahí vamos. Estrella profetizada. El siguiente punto. Números capítulo 24, verso 17. Números capítulo 24, versos 17. Lo veo,
pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Esa estrella de Jacob se puede interpretar a menudo como la referencia, repita conmigo, al Mesías que iba a venir. Y tal vez, y solo tal vez, fue esa estrella que los magos siguieron para llegar a donde estaba el rey de los judíos. Porque si recuerda que a ellos se les dio una indicación que tenían que seguir una estrella. A ver, yo le pongo un ejemplo ahorita. Vamos a imaginar que es de noche, aquí en la Ciudad de México. Y vamos a pensar que en este salimos y vemos la estrella, la que más resplandezca de todas, o la que más sobresalga de todas ellas. Y yo te diría, vamos a tomar tu camioneta y vamos a seguir esa estrella. Nos va a alcanzar el día. Ahora yo quiero que use un poquito aquí. ¿Cómo se imagina usted que podría ser esa estrella que estaba guiando a los magos de Oriente? Y que justamente se detuvo en el lugar donde estaba Jesús. A ver, reflexione. Un camello de aquel tiempo, lo más que podía correr era 60 kilómetros. Pero estamos hablando de que esos 60 kilómetros los podía recorrer tal vez en 10, 15 minutos y se tenía que detener, porque ya no podía seguir. Pero a un paso, a un ritmo, digamos, a medio galope, si le podemos llamar así, 40 kilómetros, una hora tendría que descansar, un tiempo, y después otros 40 kilómetros, otra hora, y así. Entonces es bien interesante. ¿Cómo creen que sea esa estrella que guió a estos magos? Justamente, y aclaro, no, la Biblia tampoco dice que eran reyes, solo dice que eran magos. Ponme Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la escritura que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos que, ¿dónde dice reyes? Diga al que tiene a un lado, ay hermano, sí, no existe. ¿Me perdona? Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿a dónde llegaron? A Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, dígale que tiene un lado, ¿qué crees? Ya había nacido. O sea, ya no estaba en el pesebre, ya había nacido. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oh, yo le daría palmas al Señor. Y verdad que tampoco dice que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Se ha investigado de dónde viene todo eso? Investigue de quién fue Constantino. Fue el que hizo la mezcla del cristianismo con el catolicismo. Es donde empiezan las mezclas, porque él decía que había tenido una visión donde veía una cruz. O sea, según él se volvió cristiano. Lo único bueno que le podemos
agradecer a este hombre fue que ahí justo en ese momento se acabó la persecución de la iglesia cristiana en el tiempo de Roma. Es lo único, pero de ahí en fuera había una mezcla tremenda, fiestas paganas con todo eso. Entonces estudia un poquito quién fue Constantino y lo que hizo. A ver, le vuelvo a preguntar, ¿cómo sería esta estrella? ¿Cómo sería esa estrella? ¿Se la puede imaginar? Ok. Parece muy extraño cómo Dios puede utilizar incluso a un hechicero como Balaam para predecir la venida del Mesías. O sea, esta palabra que vemos en Números, o lo que leímos, fue dicha por un hechicero llamado Balaam. ¿Se acuerda que fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel? Y no pudo. Entonces esto nos enseña que Dios, repita conmigo, Dios puede utilizar a cualquier persona, cualquier cosa, para llevar a cabo sus planes. Ahora quiero que me pongas el versículo 9, por favor, estamos en Mateo, ¿verdad? 2, ¿es correcto? ¿Me pones el verso 9, por favor? Y habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba. ¿Cómo iba la estrella? ¿Cómo? Iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. O sea, la estrella yo creo que iba ahí junto con ellos. Y se detuvo. Aquí es. Tócale. Se detuvo, dijo que iba delante de ellos. ¿Cómo? Hay unos seres angelicales llamados serafines o seraf. ¿Ha escuchado hablar de ellos? Estos seres angelicales se llaman seres como de fuego. Entonces, al ver estas características, nos damos cuenta que realmente quien estaba guiando a esos magos era un seraf, un serafín. Porque si hubiera sido una estrella normal de las que tú y yo conocemos, hermano, yo puse el ejemplo. Podíamos tomar una camioneta en la noche o un vehículo, vemos estrella, hermano, hay que seguirla y no se detenga hasta que la alcancemos. Nunca la vamos a alcanzar. Y menos nos va a estar guiando delante de nosotros, y mucho menos va a decir, aquí es. Si estamos aquí. Entonces, ¿qué estaba guiando a los magos? Un seraf. Esa es una posibilidad muy, muy alta, que haya sido un seraf o un serafín. Estos eran seres celestiales, o son seres celestiales a quienes Isaías, cuando fue llamado al ministerio profético, vio delante del entronizado Señor. Isaías capítulo 6 versículos 2 y 3, y quiero decirles que son los únicos versículos en la Biblia donde usted va a escuchar la palabra seraf o serafín. Isaías capítulo 6 versículos 2 y 3, por favor. Por encima de él, dice, ¿había qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Amén. Ahora versículos 6 y 7, por favor.
Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Aquí vemos que es cuando Isaías ya es llamado al ministerio como profeta, tuvo este encuentro angelical con serafines. Ahora pregunta, ¿cuánto tiempo les habrá llevado seguir a esa estrella o seguir a ese seraf? Venían de oriente y no había transporte como hoy. ¿Cuál era su transporte? ¿Y por qué dicen que caballos y uno que viene en el elefante, no? ¿Usted cree que en el desierto un caballo va a aguantar recorridos así tan largos? ¿O un elefante? No, hermano. Le digo aquí a los hermanos, y ayer de broma les decía que algunos parecen camellos, y lo digo con mucho respeto. El camello acumula agua en su joroba para justamente esos largos viajes poder administrar y poder ir hidratándose. Aparte sus patas del camello son como tipo esponjitas que le dan un agarre y amortiguan el galope del camello. Hay cosas bien interesantes en el camello que deberíamos de aprender muchos de los que estamos aquí. Dígale, un camello se arrodilla. ¿Y usted? ¿Sí está aquí? Pero ya no digo por qué hay hermanos que se parecen a los camellos. ¿O quiere que se los diga? ¿Seguros? No, ¿y si se enojan? A lo mejor lo dejamos así. Entonces los serafines son los que arden, los ardientes. Entonces, ¿cuánto tiempo les habría llevado seguir esa estrella? Ahora, y si los iba guiando, ¿qué tipo de estrella sería? Un seraf, un ser de fuego. ¿Sí está aquí? Ahora, ¿qué distancia podría haber entre la estrella? Imagínense, ellos vieron la estrella y se les anunció que iban a ser el rey de los judíos. Cuando ellos ven esa estrella, significa que todavía no nacía. Se les había anunciado y empezaron a guiar, a dejarse guiar por esa estrella. La Biblia eso sí no lo dice. ¿Cuánto tiempo tardaron? El recorrido que hicieron, no lo sabemos. Lo que sí es una realidad es que no llegaron a un pesebre. Ellos llegaron a la casa donde ya estaba José, María y nuestro Señor Jesús. Y recuerda que llegaron con 3 regalos. Por eso se presume que son 3. Porque llegaron con 3 regalos. Porque la palabra dice magos. ¿Se acuerda lo que vimos? Magos. Está hablando plural, no en singular. O sea, más de uno sí fue, pero no especifica que sean 3. Pudieron haber sido más o tal vez 2. Se presume que fueron 3 por los 3 regalos que llevaron: incienso, oro y mirra. Por eso es que se presume que eran 3. Pero la Biblia solo dice: vinieron unos magos de oriente. Amén. Si vamos aclarando algunas dudas, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿O ya empezamos a tener problemas ahí de... La madre también fue profetizada. La madre de nuestro Señor Jesús también fue profetizada. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, ¿una qué? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Versículo siguiente, ¿qué dice?
Comerá cuajada, miel, hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces ya vemos que la mamá de Jesús ya estaba profetizada, una virgen. Ahora quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la palabra hijo está con mayúscula, por lo tanto se refiere a Jesús. Si fuera con minúscula se refería a muchos de los que hoy estamos aquí, pero aclara Hijo de Dios, porque para ese momento era el unigénito. Entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesús, repita conmigo, fue un acto divino, nacido por obra del Espíritu Santo. Y sabe, esta profecía era una de las más complicadas de cumplir, porque choca con nuestra mente, porque nosotros sabemos cómo puede nacer un bebé y cómo iba a poder nacer un bebé de una mujer virgen. Imposible para nosotros. Pero Dios escogió a María, del linaje de Aarón también, porque hay muchas otras cosas que también podríamos decir hoy, pero vamos a entrar ya a lo más interesante de este estudio, porque hoy más que una predicación es un estudio hoy. Isaías habla del niño que iba a nacer y el tipo de madre que iba a tener. ¿Me puedes poner Mateo 1:23, por favor? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y hablamos de la divinidad y de la humanidad de Cristo. O sea, la Navidad debería ser un continuo cumplimiento de la palabra profética. Vamos a ver la siguiente. Isaías capítulo 66, versículo 7. Antes que tuviera de parto, ella dio, ¿qué? A luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Aquí las que son mamás, pues nos podrían ayudar mucho más. Por ejemplo, si usted le pregunta a mi esposita qué son dolores de parto, ella no sabe qué es un dolor de parto. A ella le tuvieron que hacer una cesárea para poder sacar al bebé. Yo sé que a otras, o la gran mayoría, parto natural, ¿verdad? Y los dolores son muy intensos, por lo que he podido notar en algunos casos. Son dolores tremendos, pero bien. Vemos que aquí se está diciendo que ella dio a luz antes de que tuviera esos dolores y dio a luz un niño. Escucha esto, está bien interesante. En la operación de las madres de los césares, ¿quién era un césar en aquel tiempo romano? Era alguien que iba a gobernar.
¿Sí está aquí? El César. ¿Se acuerda que Jesús enseñó una moneda y les preguntó, ¿a quién ven aquí? Al César, ok, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la cesárea tiene que ver con el César, es decir, cuando iban a ser un rey. Ahora quiero que me pongas Isaías 66:9, por favor. ¿Yo qué hago? Que se abra la matriz. No haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. O sabemos que entonces nuestro Señor Jesús no nació de un parto natural, porque Él desde ahí ya estaba profetizado para ser rey. Entonces vemos una sexta profecía cumplida. Primero les dije nacimiento, una simiente divina. ¿Recuerda? Hablamos un niño que es Dios. Vimos también el lugar que es Belén, vimos la estrella de oriente y vimos el tipo de madre que es una virgen y el tipo de parto que fue por medio de cesárea. Porque acuérdense que el César en aquel tiempo de Roma era para ser un rey, para gobernar. Ahora, la fecha en que nuestro Señor Jesús nació, dígale que tiene a un lado, lamento decirte, con mucha tristeza en mi corazón, que no fue en diciembre, y menos el 25. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora sí vamos a entrar. Esto me fascina. Lucas capítulo 1, verso 5. Tome nota, por favor, Ya no voy a escuchar que lo vuelva a repetir, aunque alguien me chille y me diga. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado, ¿qué? Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. ¿Sí sabe de quién estamos, de qué Zacarías estamos hablando aquí? ¿Sí sabe quién era Elizabeth y Zacarías? ¿Quiénes eran? Exacto, ¿de cuál Juan? Eso. Ya se siente mucho, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Zacarías era sacerdote y estaba ministrando en el templo. Repita conmigo, la octava orden. O sea, Zacarías pertenecía a la octava orden. Ahora ponme por favor Primera de Crónicas capítulo 24 versículo 10. Dice, la séptima a Cos y la octava a Abías. ¿Por qué era importante especificar esta orden? Porque si vemos que Zacarías era de la octava orden, a él le tocaba ministrar en la casa del Señor en el mes de Nisan. ¿Me puedes poner el calendario que por ahí tenemos ya, hija, por favor? En el mes de Nisan, según el calendario hebreo. Para nosotros sería entre los meses de marzo, abril. Espero que se alcance a ver. Aquí está el mes de Nisan. Para nosotros en nuestro calendario gregoriano, recuerde que este es el calendario hebreo y lo negrito es el calendario gregoriano en el cual nosotros nos regimos. Entonces el calendario hebreo dice que entonces la octava orden le tocaba ministrar en el mes de Nisan, o sea, entre marzo, abril, ¿correcto? Pongan mucha atención porque de aquí vamos a sacar, para saber y conocer la fecha de nuestro Señor Jesús, o por lo menos lo más próximo a eso, tenemos que conocer cuándo nació Juan el Bautista.
porque si no, pues no vamos a saber. Porque recuerde que eran primos. ¿Sí se recuerda que Juan el Bautista y Jesús eran primos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos bien hasta aquí. Entonces ya vimos que la octava orden entraba a ministrar en el mes de Nisan, que comprendía los meses marzo, abril. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien o no? Entonces, si cada orden tenía que ministrar durante 8 semanas, ¿cuánto saldría? 2 meses, ¿estamos de acuerdo? Entonces, él terminaría de servir en el mes de junio, tal vez en el mes de Sivan, ¿sí? Más o menos, ok. Ahora quiero que me acompañe a Lucas, déjame ver, aquí lo tenía. Regresemos a Lucas, por favor. Ponme del 1 al 6, por favor. Lucas capítulo 1, verso 6. Estamos en Lucas 1. Ahí manténganlo, por favor. Y dice que ambos eran justos delante de Dios y conducían intachablemente en todos los mandamientos de los preceptos del Señor. Aquí está hablando de Zacarías y Elizabeth. Siguiente. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. O sea, ya estaba complicado el asunto. Siguiente. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio, ¿qué? Sacerdotal delante de Dios, según su orden indicado a su grupo, que vimos que fue en el mes de Nisan. Siguiente. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Verso siguiente. Y toda multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Siguiente. Yo te aviso cuando ya paremos. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Siguiente. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Ahí un pequeño paréntesis. ¿Qué petición había hecho? ¿Usted cree que estaba haciendo Zacarías? Eran de edad avanzada y no tenían hijos. Igual que Ana. Anhelaban un hijo. Y el ángel dice: tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ponga atención, él seguía ministrando. Regrésame al calendario otra vez, por favor. Y vamos a mantenernos ahí en Lucas 1, Y no olvide que él estaba en el mes de Nisan, entre marzo y abril, y ya vimos que tenemos que sumarle 8 semanas, que son 2 meses, que fue lo que duró su orden en el servicio en el templo. Entonces, él tuvo que haber salido en junio. Entonces, a partir de junio, Elizabeth concibió, engendró a Juan. Entonces vamos a contar 9 meses. ¿Me ayuda? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces Juan pudo haber nacido en el mes de marzo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien? A ver, si en junio terminó Zacarías de ministrar en el templo, se fue a su casa. Quieren que sea explícito. Tuvo relaciones con su esposa Elizabeth, y Elizabeth ahí salió embarazada. Entonces desde ahí empezamos a contar 9 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 9 meses. ¿Estamos? ¿Sí vamos bien ahí? Pero la Biblia nos enseña que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando se encontró con María. Lucas 1:36, por favor.
O sea, cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, se encontró con María. Y dice, y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6.º mes para ella, a la que llamaban estéril. Entonces, ponga atención, cuando María es concebida por el Espíritu Santo y se encuentra con Elizabeth, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. ¿Sí estamos? Ok. Ay, los tengo en... Así me gusta tenerlos bien atentos. ¿Me regresas al calendario, por favor? No pierda de vista que Juan nació en marzo. ¿Es correcto? Ahora, si tenía 6 meses, yo tengo que sumarle 6 meses acá. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A ver, espérame, ya me falló. A ver, no es marzo, es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces nuestro Señor Jesús nació en septiembre. ¿Qué día? No lo sabemos. Y es interesante porque es el mes de Tishri. Es cuando nuestro Señor Jesucristo nació y se celebra la fiesta de los tabernáculos. Durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, el pueblo judío debía reunirse en Jerusalén, no solo para recordar la provisión de Dios en el desierto. ¿Se acuerda qué pasó apenas en estos meses de octubre? Por favor, se lo enseñé apenas. ¿Por qué está la guerra de ahorita del grupo Hamas con Israel? Estaban celebrando, estaban en esos meses del Tishri. Acaban de celebrar el Sukkot. Porque en ese mes también se celebra la fiesta de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del perdón, que es el Yom Kippur. Es la fiesta más solemne que tiene Israel, que es donde nosotros recibimos, o el pueblo de Israel recibió el perdón de Dios. Es donde todos ellos, perdón, y todas las ofensas, las deudas, y todo se perdona en ese día o en esas fechas. Entonces nuestro Señor Jesús, ¿en qué mes nació? Según los datos que tenemos en la Biblia. Entonces dígale, ya viste cómo no fue en diciembre. ¿Ya le quedó claro? ¿Ya tiene su base bíblica para que usted haga apologética de su fe? No es pelear, es defender. La apología tiene que hablar con defender lo que yo creo, pero con bases sólidas conforme a la palabra. Dios, cuando le dio fiestas al pueblo de Israel, era para enseñarle al pueblo acerca del carácter y para ayudarlos a entender el plan de salvación. Y todos nosotros que hemos sido injertados en esa vid, es importante conocer. Y tal vez no muy lejos les voy a dar tal vez un estudio de las fiestas, pero no para que las celebremos, sino para que las conozcamos y cómo es que a través de ellas hay una gran enseñanza espiritual. No es casualidad que Jesús haya nacido en el mes de Tishri. No es casualidad. Por ejemplo, en la fiesta de las cosechas, la gran cosecha que vino a hacer Jesús. En el mes de Tishri también se celebra el Yom Kippur, el perdón. Gracias a él fuimos perdonados.
Hoy gozamos de un perdón y la verdad es que no lo merecemos. Pero su grande amor nos perdona. La fiesta de los tabernáculos, ¿me puedes poner el versículo que les pedí, por favor? Es Juan capítulo 1, verso 16, me parece, ¿es correcto? Pero en la versión Biblia textual, porque es la única traducción de todas las Biblias que aparece con estos términos. Juan 1:14, la Biblia textual, tercera edición, que dice: y el logos es la palabra del griego para decir palabra, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me llama la atención porque usa la palabra tabernaculizó, o sea, otra vez dice, y habitó entre nosotros. El tabernáculo es una habitación, lo estudiamos el otro día en lo del tabernáculo. El tabernáculo es una habitación. Qué interesante, ¿verdad? Es bien hermoso cuando nosotros podemos, a la luz de la palabra, que se nos caigan las vendas y podamos comprender lo que el Señor hizo y que no fue casualidad. Por eso es que no es nada más. Todo en Dios siempre hay un propósito. Todo en Dios siempre hay algo que nos da una enseñanza espiritual. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que Dios derribe de sus ojos, de sus oídos, todo exceso de carne, para que podamos ver más lo espiritual y podamos escuchar más lo espiritual. Nuestro Señor Jesús vino hace más de 2000 años, el Mesías esperado, pero los judíos nunca se dieron cuenta. Ellos mismos lo mandaron crucificar. Y todas estas tradiciones como la de esta fecha se establecen, le decía, a través del hombre, un emperador llamado Constantino. Esto fue en el año aproximado 325 después de Cristo. Empieza la mezcla del paganismo con cosas o fiestas que el mismo Señor había establecido. Y en el año 325, escuche, se celebra el festival de solsticio. ¿Qué decimos que se celebra el solsticio de invierno? ¿En qué fecha? El 25 de diciembre. Y cada año pasó a ser, según la tradición, el nacimiento de Jesús, según la orden dada por la Iglesia Católica. Pero ya vimos que a la luz de la Escritura dice algo completamente diferente. Es necesario aclarar lo siguiente y con eso termino. La Biblia no establece una fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero podemos calcular la misma bíblicamente entre el mes de septiembre y el mes de octubre, es decir, la celebración de las fiestas del tabernáculo o del Sukkot. Ahora, eso no quiere decir que usted no celebre con su familia si vienen de otros lugares, que usted puede estar ahí, pero que usted tenga el conocimiento ahora de saber que usted no está celebrando el nacimiento de Jesús. Y se lo aclaro otra vez con lo que empecé. Dios no te llama a que celebres su nacimiento, sino su muerte y la resurrección de Jesús. Porque a través de su muerte y de la resurrección nosotros heredamos la vida eterna y la vida que es Jesús. Entonces, amada iglesia, yo le pido a Dios que cada uno de los que estamos hoy aquí
reflexionemos en estas fechas. Siempre son buenos, siempre es bueno un tiempo para reflexionar. Y que no veamos esto como mucha gente lo hace en el mundo. Que hoy lo que haga usted, y sobre todo aquí en la iglesia, algo que yo me he tratado de esforzar, o nos esforzamos en enseñar aquí en la iglesia, que todo lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento, lo hagamos con convicción de saber quién es nuestro Dios, y que en Dios todo lo que hacemos tiene un propósito, todo. El tocar un shofar, el mover un estandarte, el tocar un instrumento, el danzar, todo en Dios tiene un propósito. Así que lamento decirle que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y lo importante es que siempre recordemos la obra que Jesús vino a hacer. Eso es importante, que nunca lo olvidemos. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración y vamos a entonar un canto. Vamos a adorar un momento a Dios. Amado Dios, aquí estamos hoy, Señor.